Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy buenos días para todos. Es un gozo poder alabar y exaltar a nuestro Señor cuando decimos que Él es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y por eso merece nuestra gloria, la gloria y toda nuestra alabanza. Bueno, quiero invitarte en este momento para que abras tu Biblia conmigo en el Salmo 119. Vamos a meditar en este salmo, es el salmo más largo que tenemos en este libro,
pero es un salmo precioso, dedicado especialmente como un cántico, un poema a la ley del Señor. Y ustedes van a notar que en este salmo pues está dividido en secciones cortas que inician con una letra del alfabeto hebreo. Y quiero que leamos una sección de estas del versículo 9 al versículo 16. Dice la palabra del Señor, Salmo 119, del versículo 9 al 16. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Amén. Vamos a orar esta mañana y dejar ese tiempo en manos del Señor, que Él nos guíe, que podamos deleitarnos y gozarnos al alabar al Señor y escuchar su palabra. Así que oremos juntos en este momento. Padre, qué gozo y privilegio que tenemos como iglesia, como hijos tuyos, al poder cantarte y exaltar tu nombre. Nos regocija nuestro corazón, Padre, venir delante de tu presencia en esta mañana para entregarte nuestra vida, para rendir nuestro corazón, para reconocer cuánto te necesitamos, cuánto nosotros necesitamos acudir delante de ti y postrarnos ante tu presencia. Bendito Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Por favor, ministra cada una de nuestras vidas, entre tanto que cantamos y meditamos en tu palabra, que todo lo que se ha preparado sea para la gloria tuya y para bendición de cada una de nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, que podamos ser cautivados por ti, que podamos en este momento centrarnos en lo que tú quieres hablarnos y quieres enseñarnos hoy. Padre, gracias por esta oportunidad, porque en medio de los tiempos que vivimos, aún nos continúas dando este privilegio de seguir siendo iglesia y comunidad a través de estos medios. A ti, Señor, sea toda la gloria, a ti, Señor, sea toda la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sigamos alabando, hermanos, a nuestro Señor, cantando y diciendo que digno es el Cordero. Él es santo. El Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bueno, tenemos este tiempo también de confesión. Confesamos al Señor la condición de nuestro corazón y de nuestra humanidad delante de Él, con la esperanza y el descanso que nos ofrece la palabra del Señor por medio de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Quiero leer el versículo 36 y versículo 37 del Salmo 119 que dirige nuestro tiempo de adoración el día de hoy. Dice la palabra del Señor: inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Este salmo que nos recuerda y que nos lleva a pensar en la importancia y el valor de la palabra en nuestros corazones. Yo quiero que en este momento de confesión podamos venir delante del Señor y reconocer que muchas veces no podemos decir, como el salmista lo menciona, que a veces nosotros anhelamos otras cosas y no tanto la palabra del Señor. Quizá en esta semana hemos sido distraídos por otras cosas y nos ha faltado tiempo, interés, deseo por la palabra del Señor. Así que vengamos en arrepentimiento delante del Señor y supliquemos a Él por su perdón. Señor, estamos delante de ti. En esta hora nos presentamos como tus hijos redimidos, quienes podemos acercarnos a ti únicamente, Señor, por la obra de Cristo Jesús en la cruz, quien nos permite acercarnos al trono de la gracia con toda libertad y con toda la esperanza de haber sido perdonados y de saber que tú limpias nuestra vida. Padre, queremos reconocer en esta hora que en la semana, Señor, y en los días que han transcurrido, seguramente, Padre, nosotros no hemos tenido este anhelo por tu palabra, que quizá nosotros hemos preferido otras actividades, otros momentos, antes que sumergirnos en tu ley, antes que meditar en ella, antes que darle el valor que merece, la importancia que tú le has dado para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y que tú nos limpies, bendito Dios. Nuestra única esperanza, Señor, es saber que tu palabra también dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por favor, bendito Dios, limpia nuestro pecado y nuestra maldad en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos una vez más, hermanos, y meditemos en esta canción que alabamos y glorificamos así a nuestro Dios. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Señor.
en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Qué bella oración que elevamos a través de esta canción que hemos entonado. Bueno, una de las maneras que tenemos también de alabar al Señor y de glorificarlo es a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Es una manera preciosa en la que reconocemos que todo lo que tenemos proviene del Señor y que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Así que vamos a disponernos para ese tiempo de ofrendas y de diezmos. Un hermano del comité administrativo va a dirigirnos en la oración, pero antes de eso, escuchemos un mensaje que nos da nuestro hermano Arnubio, quien es representante legal de nuestra iglesia. Entonces escuchamos a nuestro hermano Arnubio y posteriormente oramos por ofrendas y por diezmos. Señor les bendiga, hermanos. Dice la palabra de Dios en un pasaje muy conocido de Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, sobre aquella iglesia primitiva que tanto añoramos. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, digo, añoramos porque estamos añorando como esa iglesia que teníamos, que nos congregábamos, que podíamos estar domingos y entre semana unidos, tener más comunión, pero bueno,
por esta dificultad, la dificultad de estos tiempos, nos ha tocado mudarnos a la virtualidad. En ese sentido, y desde lo administrativo, hicimos y estamos haciendo los ajustes necesarios para que la iglesia siga operando, siga trabajando, y ha sido evidente que en este tiempo ha habido mucho que hacer, solo que de maneras diferentes, de formas diferentes. El Señor nos sigue moviendo y nos sigue mostrando de muchas maneras su gran favor en el sentido de que nos reunimos, hicimos ajustes a los presupuestos, lo que ya no era necesario ejecutar, lo destinamos también como iglesia y desde lo administrativo para que fuera a esta campaña de una mano por tu hermano. Eso sumado a la generosidad de muchos de ustedes que han ofrendado para esta campaña. En este mes de mayo, pues seguimos adelante, la necesidad sigue muy grande, siguen más de 60 familias impactadas por esta pandemia, por todos los problemas económicos que han ocurrido, y desde lo administrativo hemos tomado la decisión de destinar no menos de un 10% de los ingresos por diezmos y ofrendas de este mes, destinarlos para esta campaña de una mano por tu hermano. Es una forma que vemos, que nos muestra el Señor, de que Él nos está respaldando y que en fe debemos seguir obrando, teniendo acciones, tomando acciones para que la palabra del Señor y para que su iglesia sea mantenida y sostenida en este tiempo y la palabra siga predicándose. Animo a los hermanos para que nos vinculemos. Todos nos debemos vincular a esta campaña de una mano por tu hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga cuidando, que siga proveyendo para la economía, el sustento de cada uno de nuestros hogares y de su iglesia. El Señor los bendiga, queridos hermanos. Buenos días, hermanos. Sigamos orando al Señor. Ahorita oramos por los diezmos y las ofrendas. El Salmo 119, los versículos 33 y 34 dice: Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y las cumpliré de todo corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana, Padre Santo, te venimos a dar gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar del tiempo que estamos viviendo, tú nos has acompañado. Hoy quiero orar, Señor, por esta tu iglesia, para que seas tú proveyendo, cuidando el empleo de los que lo tienen y proveyendo de empleo al que no lo tiene, Señor. Bendice, Señor, sus negocios de toda tu iglesia. Padre Celestial, enséñanos, dispón nuestro corazón para que así como cumplimos las leyes del gobierno, también te podamos cumplir a ti. Por eso hoy te pido, Padre, que bendigas estos diezmos y ofrendas. Y oro a ti, Señor, por el comité administrativo para que administre estos bienes con sabiduría conforme a tus leyes. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, los invito a que sus donaciones, sus diezmos y ofrendas los pueden hacer por medio de la cuenta de la iglesia que aparece aquí en la pantalla. Que el Señor los bendiga. Por fe veremos a nuestro Dios. El plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ley. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas
mañana. Me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Tú demuestras que me amas y me cuidas, y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades, si a tu Hijo unigénito entregaste? Me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Bueno, ahora queremos tener un momento para anuncios importantes para todos nosotros como iglesia, que nos permite mantenernos conectados y unidos en este tiempo. Ha sido de mucha bendición y queremos decirlo una vez más. El fondo es solidaridad, la campaña Una mano por tus hermanos. A través de todos estos tiempos que hemos tenido de crisis, de dificultad en nuestra ciudad, en nuestra nación, una de las expresiones más bellas de la iglesia ha sido esto de
de recordar a hermanos y familiares, familia que pasan momentos difíciles. Y bueno, estamos frente a la realidad de que la situación parece como encrudecerse un poquito más en este tiempo. Frente a la reactivación económica, sabemos las dificultades de muchas empresas y de muchos hermanos que se han ido quedando sin sus empleos. Así que queremos seguir insistiendo en esta campaña y que podamos continuar expresando nuestro amor y nuestra generosidad. Así que queremos seguir animándoles a que podamos hacer nuestras contribuciones como una manera primeramente de glorificar al Señor, de darle honra y bendecir también así a hermanos de nuestra congregación. Así que tenemos el número de nuestra iglesia, de la cuenta, y bueno, lo que el Señor coloque en nuestro corazón para así poder ayudar y bendecir en estos tiempos que se han tornado difíciles para muchas personas de nuestra congregación, y una manera linda de poder apoyarles y ayudarles en este tiempo. También queremos hacer este anuncio de ayuno congregacional. El próximo sábado, que es 6 de junio, tendremos nuestro ayuno, como está siendo parte de nuestra iglesia una vez al mes. Queremos reunirnos para orar al Señor, para meditar en su palabra y clamar a Dios. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos apartar tiempo para orar y dedicarnos a la lectura de la palabra. Así que este próximo sábado 6 de junio será nuestro tiempo de ayuno desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Será un poco diferente a lo que hemos hecho en esta oportunidad. Queremos hacerlo a través de la plataforma de Zoom. Estaremos enviando este link para que podamos unirnos a través de Zoom y tener allí un espacio de oración en ayuno y oración al Señor este próximo sábado. Será en 3 bloques de 1 hora, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, de 9 a 10 y de 11 a 2. Estaremos enviándoles información a través de nuestro chat y grupos para que puedan tener mayor información y que no dejemos de participar de este tiempo y de unirnos como iglesia en esta oportunidad tan maravillosa de orar juntos. Sabemos que oramos todos en nuestras casas, tenemos tiempos de devocional, esto es precioso. Pero una de las cosas maravillosas que el Señor nos ha regalado es la oración en comunidad. Así que es muy importante como iglesia que tengamos estos espacios y que participemos de ellos. Así que les extendemos la invitación y tendremos pues información en el transcurso de la semana acerca de este tiempo de ayuno. También estamos muy contentos con un canal de nuestra iglesia. No sé si todos lo conocen, se llama el canal de Efata, que es un canal dirigido para nuestros hermanos sordos. Ha sido muy precioso esta comunidad en medio de nosotros, que son parte de nuestra iglesia y que ellos también están creciendo en la palabra del Señor al lado nuestro. Pero este canal que se ha abierto nos ha permitido llegar con mayor facilidad a ellos. Es un canal pensado exclusivamente para ellos, que tengan más facilidad. Y queremos invitarles a que se den una pasada por este canal. Lo encuentran ahí en YouTube, Efata, para sordos. Y no solamente está llegando a sordos de nuestra iglesia, sino también a sordos del país. Así que si tú conoces personas en esta condición, no dejes de invitarlo para que participen de este canal. Y así vamos extendiendo el reino del Señor en esta comunidad y en estos hermanos que están en esta condición. Y damos gracias al Señor por esa oportunidad. Y bueno, una vez más también yo quiero animar e insistir en este anuncio, en este tema del bautismo. Ya hemos iniciado este curso, ha sido precioso, nos hemos gozado muchísimo con el grupo de hermanos que hemos comenzado. Y una vez más yo quiero extender esta invitación para quien todavía está pensando o está dudando de esto. Quiero animarte para que puedas dar este paso de obediencia al Señor. Una de las maneras en que decimos sí al Señor y que nosotros estamos comprometidos con Él es a través del bautismo. Así que te queremos animar, es un tiempo también de discipulado, de conocer más la palabra del Señor y entender mejor su evangelio. Cualquier inquietud puedes comunicarte conmigo y unirte a este espacio de curso de bautismos y prepararnos así para este paso tan especial y este llamado tan hermoso que el Señor nos hace a cada uno de sus hijos. Quiero dejarlos a continuación con 2 anuncios especiales que nos va a compartir el pastor Diego.
importantes para nuestra iglesia, así que presta mucha atención a estos dos anuncios adicionales y posteriormente quiero dejarlos con un video que han preparado nuestros niños de la escuela dominical. Un gozo tener a nuestros niños, poder verlos y disfrutar de lo que con cariño ellos han preparado para la iglesia. Bueno, en estos días terminamos nuestra temporada de la Escuela Bíblica Integral. Primero que todo, un agradecimiento muy especial para todos los maestros y maestras que nos han guiado en profundizar en 12 temas cruciales que hacen parte del currículo de formación cristiana que vamos a través de los años dirigiendo y fortaleciendo en nuestra iglesia. Muchas gracias. ¿Qué sigue después de la Escuela Bíblica Integral? Seguimos con los encuentros DBS. Como ven aquí en pantalla, DBS es Descubriendo la Biblia Sencillamente. Queremos participar de un movimiento en que la palabra de Dios es entregada y acercada a todos los que así lo quieran. Así que los encuentros DBS son espacios muy sencillos donde nos encontramos para que en torno a un texto de la palabra respondamos preguntas sobre Dios, sobre nosotros y sobre la práctica y el discipulado en la vida cristiana. Queremos que estos encuentros estén disponibles no solo para las personas de nuestra congregación, sino para todos, familiares y amigos que quieran vincularse. De hecho, si te interesa ser un facilitador de uno de estos encuentros, por favor llama al teléfono que es el que aparece en pantalla de nuestra oficina central de la iglesia y te vamos a dar una pequeña capacitación, porque es muy sencillo leer la palabra de Dios, aun con aquellas personas que todavía no son creyentes, muy especialmente para ellos. Así que te invitamos muy especialmente para nuestra temporada de encuentros DBS que comenzará para finales del mes de junio. Así que adelante con esta siguiente temporada de grupos en casa virtuales donde nos encontramos y seguimos difundiendo la palabra del Señor y edificándonos los unos a los otros. Una de las cosas más hermosas que se viven en casa son las visitas. Estos días no podemos hacer visitas presenciales, pero sí queremos hacer visitas virtuales. Por eso hemos creado un programa que comenzará en 2 semanas que se llama De Casa en Casa. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 46 y capítulo 5, verso 34, leemos que la iglesia se movía de casa en casa. Hemos seleccionado, junto con el equipo pastoral, a 10 parejas de nuestra iglesia y queremos que nos dieras el privilegio de acompañarte en tu casa. Visitas cortas de máximo 30 minutos, donde quizás vamos a conocer miembros de tu familia que no hemos tenido el privilegio de conocer todavía. ¿Cómo funcionan las visitas virtuales? Vas a encontrar aquí abajo la posibilidad de llenar un formulario muy sencillo de 3 preguntas, diciendo qué día quisieras que te visitemos y a qué horas. Tú escoges el horario. También queremos invitarte a que nos refieras a familiares o amigos que quisieran recibir una visita por parte de algunos de los líderes siervos de nuestra iglesia. ¿Qué haremos en esa visita? Pues saludarte, bendecirte, compartirte algo del Señor y, por supuesto, orar por las necesidades que hay en casa. Es una actividad muy especial y que quisiéramos que nos des ese privilegio. Invítanos a tu casa para las visitas virtuales de casa en casa. Hola, somos los niños de Redil Junior y queremos que leas el Salmo 119 y encontrarás muchos tesoros. ¡Chao! Salmos 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Salmo 119, versículo 17. Trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Salmo 119:33. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón.
Salmo 119, 44. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Salmos 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Salmos 119, versículo 73. Con tus manos me creaste, me diste forma. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Salmo 119, versículo 88. Por tu gran amor, dame vida y cumpliré tus estatutos. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Bendiciones. Amén. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Salmo 119, 112. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Qué bello estos versículos, qué preciosos estos versículos. En tiempo en que atravesamos dificultades, luchas, preocupaciones, incertidumbre hacia el futuro, esta palabra de tu fidelidad permanece para siempre es algo que ha de llenar nuestros corazones. Y como también dice el salmista en el versículo 92, si tu ley no fuera mi refugio, la aflicción habría acabado conmigo. Así que yo quiero invitarte, querida iglesia, que en este momento nos unamos en oración, creyendo esta palabra del Señor, entendiendo que es su fidelidad la que nos hace permanecer en medio de la aflicción, en medio del dolor que estamos atravesando muchos por diversas situaciones que hemos mencionado. Que el Señor nos ayude a permanecer regocijándonos en su ley, en su palabra y confiando en su fidelidad. Oremos al Señor. Padre nuestro, tú eres un Dios fiel, Señor. Nosotros hemos sido testigos de tu fidelidad, de que a pesar de quienes somos, bendito Señor, tú has permanecido con cada una de nuestras vidas y nuestras familias. En medio de estas circunstancias que atravesamos, Señor, donde hay incertidumbre hacia el futuro, donde hay noticias quizá de despidos por causa de la crisis económica, en medio de situaciones en que las empresas están reactivándose a paso muy lento, Padre, nosotros decimos, como dijo el salmista, tu fidelidad permanece para siempre. Nosotros, bendito Señor, creemos y entendemos que todas las cosas subsisten hoy porque así tú lo has dicho. Padre, y anhelamos con todo nuestro corazón regocijarnos en ti. Padre, pedimos por hermanos de nuestra iglesia que están pasando estos tiempos difíciles, Señor, donde hay aflicción, donde sus corazones se sienten a desfallecer y sus corazones, Padre, están agotados. Pedimos, Padre, porque esta palabra sea viva en ellos. Pedimos, Padre, para que tu palabra venga a estos hogares, a estas familias, bendito Señor, y que sea lo que mantiene en pie, que sea tu palabra, Señor, la que nos hace caminar confiados en ti y regocijándonos, Padre. Así como el salmista dijo, si yo no me hubiera regocijado en tu ley, entonces la aflicción habría acabado conmigo. Padre, gracias porque tú sostienes nuestra vida, porque son tus promesas las que nos hacen vivir con esperanza, Señor. Bendecimos, Padre Santo, a nuestra congregación en estos tiempos y pedimos, Señor, tu bendición sobre ella. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, nos cuidas, nos proteges y nos dejas ver, Señor, tu gran esperanza. Oramos así, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, quiero dejarlos ahora con la predicación. El pastor Efraín estará con nosotros. Que el Señor disponga nuestros corazones, nuestras mentes, para estar muy atentos y recibir el mensaje de la palabra en este día.
Bueno, es un gusto para mí darte la bienvenida esta mañana para un tiempo de meditación y reflexión en la palabra del Señor. Hemos estado todo este año mirando la palabra del Señor y tenemos esta meta: leer la Biblia en un año, pero también hacer predicaciones y mayor exposición a la palabra del Señor para tener todo el consejo de Dios. Y estamos en este plan. Y esta semana vamos a empezar a estudiar, a leer los libros de Esdras y Nehemías. Estos dos libros estaban inicialmente juntos. Ahora, ¿de qué tratan los libros de Esdras y Nehemías? ¿De qué es lo que ellos nos hablan? Vamos a ponerte un video de 10 minutos en el que hay una vista panorámica de estos dos libros. Y quiero que estés muy atento, especialmente tratando de ver este detalle. ¿Qué es el papel de Esdras en esta historia? ¿A qué se dedica Esdras? ¿Cuál fue su rol, su función en este momento de la historia cuando el pueblo de Israel llega del exilio a Jerusalén y empiezan a vivir ahí, a construir ahí comunidad? Bueno, atentos, ¿cuál es el papel de Esdras? Voy a preguntarte después de este video. Los libros de Esdras y Nehemías. En la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente era una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén y a su templo y se llevaran a una gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y sus vidas ahí. El libro se enfoca específicamente en 3 líderes claves quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos a Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego, aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas 3 historias están diseñadas para ser paralelas. Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las 3 partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede.
Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña. Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia. Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo, Malaquías, sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados del decreto encajan con este patrón de una conclusión extraña y anticlimática. Lo que nos lleva a la siguiente sección acerca de Nehemías. Aquí tenemos a un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa. Y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que, aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto.
La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita: «¡Obedezcan los mandamientos de la Torá!». Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría, para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Bueno, ¿cómo les fue con este video? ¿Lograron descubrir, ver este panorama de Esdras y Nehemías? ¿Cuál era el papel de Esdras? No sé si notaste, Esdras era un sacerdote, pero era un maestro de la ley. Esdras era un sacerdote mientras Nehemías era el gobernador. Y ya dijimos que el pueblo de Israel había llegado de Babilonia después del exilio. Y estuvieron allí en Babilonia, pero llegan a Jerusalén y empiezan a vivir en Jerusalén y encuentran los muros destruidos, el templo acabado. Y bueno, toda esta es la historia que nos va a contar Esdras, pero especialmente el libro de Nehemías, la reconstrucción del templo. Pero, otra vez, ¿cuál era la tarea de Esdras? El título de este mensaje es Cuando Dios te despierta. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios te despierta? Se cree que Nehemías era otro Moisés. Su rol, su papel, su trabajo es muy parecido al que tuvo Moisés guiando al pueblo de Israel por el desierto y todo lo que pasó con él. Entonces la meta de Nehemías era la renovación del pueblo hacia la ley de Dios, que la gente que volvieran a mirar la ley de Dios. Esdras vio que el pueblo estaba muy mal y que lo que estaba sucediendo tenía que ver con que el pueblo había olvidado la ley del Señor. Y Esdras sabe que lo que Dios va a hacer y que lo que Dios va a cambiar en la gente, lo hará a partir de su ley, de su palabra. Así es que se pone en este proyecto inmenso de que el pueblo vuelva a la ley, a la palabra del Señor. Y efectivamente, la exposición a la ley llevó al pueblo al arrepentimiento. Vamos a encontrar en Nehemías, capítulos desde el 8 hasta el 12, que hay como una maratón de lectura y de acercamiento a la ley. 7 días expuestos a la ley. Usted lo puede leer desde Nehemías capítulo 8
hasta el 12. Y quiero que leamos juntos estos versículos de Nehemías capítulo 8, versículos 9 y 10. Si estamos listos para leerlos, esto fue lo que pasó cuando Nehemías le leyó la ley al pueblo, cuando leyó la palabra de Dios, la leyó para el pueblo. Miren, dice Nehemías capítulo 8, versículos 9 y 10. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando cuando Nehemías expone, cuando Esdras expone la ley del Señor? Lloraban arrepentidos. Y ustedes van a encontrar en el capítulo 9 una conmovedora oración de arrepentimiento donde la gente empieza a confesar sus pecados públicamente, donde hay una renovación del pacto y vuelven a la ley de Dios y dicen: nos comprometemos a seguir la ley de Dios, a volver nuestra mirada, a acoger, a obedecer la Torá. Y entonces hay gran celebración. Ahora, noten por favor, el lugar de la ley y la palabra de Dios en la renovación de todo este pueblo y de todo el pensamiento de este pueblo. Nehemías está convencido de esto. Lo que Dios va a hacer en este pueblo de Israel, lo va a hacer a partir de la palabra, de su ley. Por eso, para Esdras era supremamente importante que las personas consideraran la ley del Señor, se volvieran a la palabra de Dios. Ahora, no había pueblo de Israel, no existiría pueblo de Israel sin ley de Dios, sin la palabra de Dios. Era inconcebible, no existiría. Los israelitas tuvieron que reconocer este valor y este aprecio a la ley del Señor. Mire, la ley del Señor, la palabra del Señor y el reconocimiento a su lugar y su importancia en el pueblo de Dios está en la Biblia de principio a fin. El lugar de la ley, la importancia de la palabra de Dios. Los salmos, por ejemplo, recuerden el Salmo 1 que es tan hermoso: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Muchos salmos hablan abundantemente sobre la ley de Dios, pero quiero mencionar especialmente el Salmo 119, que es el salmo que tenemos hoy en la liturgia y con el que hacemos las oraciones y recordamos. El Salmo 119 está escrito como un acróstico con el abecedario hebreo, 22 letras, y a cada letra de ese abecedario se le asignan 8 versos, y esos 176 versos en total, todos hablan acerca de la ley de Dios, de su lugar, de su importancia. Entonces se quiere dejar en el capítulo más largo de la Biblia, más extenso de la Biblia, que a veces decimos: no, el Salmo 119 muy largo, muy difícil de leer, y asustamos a los demás con el Salmo 119. El Salmo 119 es un canto glorioso a la ley de Dios y a la palabra de Dios.
se le menciona como caminos, estatutos, preceptos, decretos, mandamientos, dichos, sendas, palabra, voluntad del Señor, pero es la ley del Señor. Y se canta, y se exalta la ley y la palabra del Señor para los israelitas. La ley del Señor era escuchar al Señor hablando directamente, era escuchar su propósito, su voluntad, su guía, su dirección. Esto era para ellos. Y este es Salmo 119. Quiero leer una de estas porciones del Salmo 119, los 8 versículos que están del versículo 97 hasta el 104. Entonces, si usted puede, por favor, acompáñeme, vamos a leer juntos esta porción de cómo se exalta la ley del Señor. Leemos en la Nueva Versión Internacional, Salmos 119, versículos 97 al 104. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Mis amigos y mis hermanos, cuando el pueblo de Dios se olvida de la ley de Dios, viene la tragedia. Y esta es la experiencia en la historia, en todo lo que hemos leído en la palabra del Señor hasta ahora. Cuando los hombres, cuando las personas dan la espalda a la ley de Dios, cuando ignoran a Dios, cuando no quieren escuchar a Dios, cuando hacen oídos sordos a la voz de Dios, entonces viene la tragedia, vienen consecuencias desastrosas y el juicio de Dios. No se concebía el pueblo de Israel sin la ley de Dios. Y amigo, no se concibe la iglesia. La fe cristiana no se concibe sin la palabra de Dios. Pensar en ser un cristiano, pensar en ser iglesia y caminar sin la palabra de Dios es, por decir menos, un absurdo. Cuando Dios te despierta, lo hace por su palabra. Cuando Dios te despierta y Dios quiere despertarte, mi amigo, y quiere hacerlo por su palabra. Mire, de vez en cuando, y seguramente hoy y en este tiempo, se habla de avivamientos. Y un avivamiento se define, y el profeta Isaías lo define como lo más parecido a estar en la presencia de Dios allá en el cielo. Es como que Dios desciende a la tierra y está entre nosotros. Imagínese usted un avivamiento, que Dios, que un pedazo del cielo está entre nosotros. Y un avivamiento ocurre cuando podemos ver y acercarnos a la palabra del Señor. Los avivamientos se han generado por la palabra del Señor. Dios nos despierta y genera esto. Ahora, tú y yo deberíamos anhelar, desear un avivamiento. Por supuesto, un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, pero deberíamos anhelar un avivamiento en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Un avivamiento como el que ocurrió en Hechos 2, cuando estaban todos juntos orando y vino el Espíritu Santo y todos hablaron en distintas lenguas, pero lo que ocurrió después sobresale. Recibieron un poder sobrenatural para anunciar a Cristo, estaban dispuestos a todo, podían escuchar la voz de Dios, tenían la autoridad para
echar fuera demonios, para sanar, para traer libertad. Un avivamiento así. En Hechos 2 vemos a Pedro con este poder del Espíritu Santo, habiendo experimentado un avivamiento. Vemos a Felipe, Felipe con el etíope, y este etíope, por leer las Escrituras, su mente le fue abierta y su entendimiento le fue abierto. En Hechos 8 vemos a Felipe en Samaria predicando, y nos dice Hechos 8:8 que había gran gozo en esa ciudad porque la palabra estaba siendo predicada. Mira, en la historia hemos encontrado lo que la palabra del Señor ha hecho en el avivamiento. Fue la palabra del Señor la que despertó a Lutero y los reformadores, especialmente estudiando en el libro de Romanos. Fue la palabra del Señor, es la palabra del Señor lo que ha despertado los grandes movimientos, la predicación. Hemos escuchado de Spurgeon predicando, el príncipe de los predicadores en Inglaterra, y cuando abría la palabra y predicaba, las personas llegaban arrepentidas, confesando sus pecados y humillados delante del Señor. La palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios hace por medio de su palabra? Si Dios va a despertarte, si Dios va a despertarme, si Dios va a despertar nuestra nación y nuestro continente, te aseguro que lo va a hacer por medio de su palabra. Ahora, quiero que leas conmigo, por favor, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Este es un texto muy importante en la historia de Esdras. Y leamos juntos, por favor. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Ahora, con este texto, yo quisiera preguntarte hoy, ¿cómo está caminando tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es el lugar que está ocupando en tu vida, en tu propia vida, la palabra de Dios? Esto quizá al final podamos llegar a alguna conclusión y pensemos si necesitamos que Dios nos despierte hacia su palabra. Quisiera mencionar algunas cosas que este texto de Esdras nos enseña en la relación con la palabra de Dios. Esdras era el varón del Salmo 1. ¿Recuerdas? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor se deleita, se goza en esta ley. Mira, Esdras se había dedicado, dice este texto, por completo a tres cosas. Quiero que pongamos, que veamos bien claramente estas tres cosas que Esdras se propuso hacer con la ley del Señor. Aprende, aplica y enseña. Aprende, aplica y enseña. Ahora, de pronto tú dices, bueno, eso era Esdras porque era un sacerdote. Bueno, tú también eres un sacerdote. También deberías hacer estas mismas cosas que hizo Esdras con la palabra del Señor. Aprende, aplica y enseña. De pronto tú dices, no, pero es que a Esdras le tocó más fácil porque era la ley, eran 5 libros, pero a mí me tocan 66. Bueno, esta es la revelación completa del Señor. Tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra del Señor completa. Mira, lo que el Señor ha querido comunicarnos, lo comunicó a través de su palabra. Su palabra. Ahora bien,
déjame decir algunas cosas más sobre estas 3 cosas que Esdras hace con la ley del Señor y cómo nos puede animar a nosotros para acercarnos a ella. Aprende. Mira cómo el Señor le dice a Josué, Josué 1:8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O otra versión dice, tendrás éxito. Aprende la palabra del Señor. Tú y yo necesitamos aprender la palabra del Señor. Quiere decir que es un paso más adelante después de leer. Y estamos animados, felices que estemos leyendo la Biblia en un año. Pero yo quiero decirte, amigo y hermano, no es suficiente con leerla. Esdras nos enseña que también hay que aprenderla, memorizarla, que salga de nuestra boca, que nuestras palabras sean la palabra de Dios, que nuestras conversaciones, que nuestras decisiones, que lo que hacemos esté impregnado por la palabra del Señor. Apréndela, memorízala. Enséñale a tus hijos a memorizar la palabra del Señor, versículos, porciones, salmos, proverbios, porciones largas de la palabra del Señor. Apréndetela, porque el Señor va a ir construyendo en nuestra mente y en nuestro corazón una perspectiva completa de cómo está trabajando en la historia. Entonces, Esdras aprende la ley del Señor, pero no solamente la aprende, la aplica. Y quizá, mi amigo, aquí es donde tenemos que hacer mayor reflexión hoy. ¿Cómo está tu aplicación de la palabra del Señor? Quizá nada necesitamos con mayor urgencia como aplicar la palabra del Señor a nuestra propia vida. Mire cómo Santiago lo dice. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que es un oidor y no un hacedor se engaña a sí mismo. Es como el que se mira en un espejo, ve que algo anda mal, que está despeinado, que se le regó el maquillaje, pero olvida lo que vio en ese espejo. Así es cuando leemos la palabra del Señor o quizá la memorizamos, pero no la ponemos en práctica en nuestra vida. Quizá, como ninguna otra cosa, tú y yo necesitamos poner en práctica la palabra del Señor. Estos días vi en el Face una entrevista a nuestro amigo, querido amigo y hermano de nuestra iglesia, el doctor Milton Acosta. El doctor Milton Acosta, que es profesor y teólogo, acaba de sacar un libro, de terminar un libro sobre el mensaje del profeta Oseas. Se llama el libro Una teología práctica para combatir la corrupción. Y bueno, es todo un estudio del libro de Oseas en relación al serio problema de la corrupción. Pero Milton, el doctor Milton, contó esto en su entrevista. En sus estudios, en sus investigaciones para producir este libro, menciona a un autor indonés que los pueblos más corruptos, los países más corruptos, son a la vez los países más religiosos o los pueblos más religiosos. ¿Y cómo puede ser posible esto?, se preguntaban. Se supone que los pueblos que buscan a Dios, que van a la iglesia, que tienen sus prácticas, que se relacionan con cosas del culto y la adoración. ¿Y por qué entonces los pueblos más corruptos, los países más corruptos son a la vez los más religiosos? Y la respuesta es bastante sencilla, dice el doctor Milton, citando al autor indonés. La gente religiosa
se enfoca más en el objeto de su culto, lo que gira alrededor del culto. El lugar del culto, las personas del culto, quizá la pinta con que uno va al culto, los programas. Todos están enfocados en esto, pero muy poco en las implicaciones éticas de practicar ese culto. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la fe? ¿A qué nos debe llevar el Evangelio por su palabra? Esto tiene que ver con aplicar la palabra del Señor. Así es que no es suficiente con que leas, no es suficiente con que memorices. Eso es muy importante, pero hay que ir un paso más adelante. Tú y yo necesitamos aprender a aplicar, a practicar cada porción de la palabra del Señor, pero también el consejo completo de la palabra del Señor, de comienzo a fin. Una perspectiva completa del Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Señor sobre el matrimonio y las relaciones? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice el Señor sobre el trabajo, sobre las relaciones, sobre el uso del dinero, sobre nuestra vida sexual? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Necesitamos aplicar la palabra del Señor. La tercera cosa que hace Esdras es que él enseña. Dicen que cuando uno enseña, aprende más. Y yo estoy de acuerdo, cuando uno enseña, aprende más. Es muy importante que nos dispongamos para enseñar la palabra del Señor, pero esto no es una tarea exclusiva de los maestros de la iglesia, de los maestros de la escuela dominical o de los pastores. Todos podemos enseñar la palabra del Señor, en cualquier escenario, con amigos, en nuestra casa, con nuestros hijos, enseñar la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque la palabra es poderosa. Quiero que leamos juntos 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Este es uno de los textos más conocidos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 17. Leemos en la Nueva Versión Internacional. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nota esto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Enseña la palabra del Señor. Mira, la palabra es inspirada por Dios. Esto, los estudiosos de las lenguas dicen que es el aliento de Dios. La palabra inspirada por Dios. Como que Dios escribió un libro. John Piper y su ministerio, uno de sus ministerios, que se llama Deseando a Dios, ha producido un video que se llama Dios escribió un libro, y puedes buscarlo después, puedes buscarlo en YouTube. Dios escribió un libro, pero si esto, mis amigos, si esta es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es el aliento de Dios, vale la pena enseñarla a otros. Vale la pena que la vida sea cambiada por este libro. Una cosmovisión. ¿Qué es lo que dice este libro para nuestra vida práctica? ¿Qué es lo que dice este libro que vale la pena y que debe ser enseñado para nuestra vida? Para el matrimonio, para el noviazgo, para vivir las relaciones con las autoridades, para decidir respecto a nuestro trabajo y nuestras proyecciones de vida, para hacer empresa. Esta es la palabra del Señor, esta es la palabra del Señor que habla de nuestro origen, de nuestro presente, de nuestro futuro. Esta es la palabra del Señor. Necesitamos un mayor entendimiento de su palabra para caminar. Debemos desear
a Dios. Mira, si hay algo que necesitamos con urgencia es que Dios nos despierte. Que Dios te despierte y que Dios me despierte a su palabra. Deberíamos dedicarnos a aprender, aplicar y enseñar la palabra de Dios. Donde estemos, en cualquier lugar donde el Señor nos permita participar, en cualquier escenario, ahí hay una oportunidad grande. Ahora, Dios usa su palabra para santificarnos. Mira, cuando Jesús está orando en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la palabra del Señor es un instrumento de santificación. El Señor está cambiándonos, está avivándonos, pero además puede santificarnos por medio de su palabra. ¿Estás dispuesto a exponerte más a la palabra del Señor? Porque si la palabra del Señor es como un espejo, entonces cuando nos exponemos a ella vemos qué es lo que hay que corregir, dónde necesita arreglo, dónde necesita ajustes tu vida, qué estás haciendo que necesita ser corregido por la palabra del Señor. Si es como un martillo, entonces es que por la palabra del Señor sabemos dónde hay cosas que hay que quitar como con un cincel en nuestra vida para que nuestro carácter sea más transformado a la imagen de Cristo. Si la palabra del Señor es como un fuego, esta palabra va a quemar nuestros deseos pecaminosos, nuestra inclinación, esta vida rendida al pecado. El Señor va a ir cambiándola y transformándola con fuego. Esta es la palabra del Señor. Todo avivamiento va acompañado de un acercamiento a la palabra del Señor. Y yo quiero animarte para que consideres esto muy seriamente. Escuché de la historia de Billy Graham. Dicen que Billy Graham en el año 1957 fue a una campaña en Manhattan y su propósito era ir a predicar allí 3 días. Y empezó a predicar, pero algo ocurrió con la exposición de la palabra del Señor. Y la gente empezó a recibir y a tomar decisiones y a cerrar sus negocios para orar. Y esa campaña de 3 días se convirtió en más de 3 meses, todos los días predicando en este lugar. Y la gente por las tardes cerraba sus negocios solo para ir a las campañas y oraban y llegaba el arrepentimiento. Todo avivamiento ha sido acompañado por la palabra de Dios. Mira, cuando nos exponemos a la palabra del Señor hay mayor sensibilidad a nuestro pecado. Hay mayor arrepentimiento. El Señor trae a nuestra mente y a nuestra vida una mayor sensibilidad, una mayor conciencia de qué estamos haciendo mal, de cómo estamos actuando. Lo que vimos al comienzo en Nehemías, Esdras, en el libro de Nehemías, es que la palabra fue expuesta y las personas confesaron sus pecados. Confesaron pecados e iniquidades. Hay poca exposición a la palabra de Dios. Mi amigo, habrá poca santificación. Habrá poca confesión de pecados. Hay un elemento adicional que no tengo tiempo para profundizar, pero en Esdras y Nehemías hay gran fuerza en la confesión pública de los pecados. Y esto es muy importante. Nuestras culturas no son buenas para la confesión pública de nuestros pecados. Pero mira, debemos estar conscientes de esto. Cuando tú y yo pecamos y hacemos parte de una comunidad, nosotros pecamos contra Dios, pero pecamos contra nuestra comunidad y contra nuestros hermanos. Pecamos contra la iglesia. Y por eso también la confesión pública, y por eso también parte de nuestras oraciones en el culto es reconocer públicamente nuestros pecados y confesarlos.
Necesitamos ser más sensibles y más conscientes de la necesidad de nuestra confesión pública de pecados. Mi hermano y mi amigo, necesitamos volver a la palabra del Señor. Que la palabra del Señor necesita ser no solamente leída, sino también aprendida, aplicada y enseñada en nuestras vidas y para los demás. El Señor va a darte un avivamiento, pero lo va a hacer a partir de su palabra viva en nosotros. Quiero dejarte 2 aplicaciones de esta reflexión. Primera aplicación. Podrías pensar en dónde hace falta aplicación de la palabra de Dios en tu vida. Tú podrías pensar, ¿cuál es el área? ¿Qué lugar? ¿Dónde necesita la palabra de Dios cobrar vida en ti? ¿Puedes hablarlo con alguien? Convérsalo con alguien. ¿En qué punto estás en la aplicación de la palabra de Dios en tu vida? Segunda aplicación. En los próximos días vamos a tener nuestros, lo que hemos llamado los encuentros DBS, que ya el pastor nos anunció este día. Encuentros descubriendo la Biblia sencillamente. Y esto será una oportunidad muy importante para sentarnos en un grupo pequeño, tal vez por las pantallas, por los grupos de Zoom, y poder con otros descubrir la Biblia sencillamente. Y cualquier persona puede acercarse a este recurso para acercarse a la palabra de Dios y tomarla y crecer. Y bueno, ya lo hemos dicho, no solamente leerla, sino aprender, practicar, enseñar la palabra del Señor. Así es que con estas 2 aplicaciones quiero dejarte. Vamos a tener más información sobre cómo se conforman los grupos y cómo puedes participar en uno de ellos, pero quiero animarte para que te dediques como Esdras a la palabra del Señor. Quiero orar para terminar esta reflexión, pero después de orar quiero que tomes unos minutos para meditar en la palabra del Señor con una de las canciones que han preparado nuestros hermanos. Así es que permíteme orar contigo. Señor, estamos delante de ti reconociendo que necesitamos más de ti y necesitamos más de tu palabra. Que quizá así como te hemos tratado a ti, hemos tratado tu palabra. Que no le hemos dado el lugar que le corresponde en nuestra vida. Que quizá más que leer la Biblia, también necesitamos que la Biblia nos lea, que revise nuestro corazón y que haga los cambios que sean necesarios. Dios, ven para transformarnos de verdad conforme a tu palabra, más allá de cosas livianas o superficiales. Anhelamos que tu palabra tenga efectos no solo en lo personal, sino en nuestra vida social. Y que nos avives, que cada espacio donde estamos, cada rol que desempeñamos sea afectado por tu palabra habitando en nosotros, oh Señor. Nosotros lo rogamos así. Ven con tu palabra, avívanos con tu palabra, despiértanos con tu palabra, oh Señor. Te lo pedimos. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, quiero dejarte con esta canción para que tomes unos minutos más para meditar en lo que el Señor te ha hablado a tu corazón hoy. Recuerda que también a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro espacio de Pregúntele al Pastor. Entonces, toma unos minutos con esta canción. Que el Señor te bendiga. Sobre mis heridas.
Bueno, gracias damos al Señor por esta mañana tan especial, por la palabra del Señor que ha ministrado nuestra vida, este llamado que nos hace la Escritura a considerar la palabra del Señor como lo más importante, lo más urgente para nosotros. Y bueno, quiero invitarte a que oremos en este momento, terminando así nuestro servicio, colocando esta semana que ha iniciado en sus manos, y en especial que podamos aplicar la palabra del Señor, estos llamados que nos ha hecho el pastor Efraín de manera muy especial, a que la palabra del Señor cobre vida en nosotros y seamos transformados por ella. Oremos, unámonos en oración y terminamos así este tiempo de adoración en el día de hoy. Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana, por todo lo que hemos escuchado, visto a través de este servicio. Gracias por las alabanzas, cómo nos ministran, Señor, cómo nos permiten acercarnos a ti cuando expresamos estas verdades del Evangelio. Padre, gracias porque podemos ver cómo la iglesia, que es tu iglesia, se mueve hacia tus planes y tus propósitos a través de diferentes actividades y programas que tenemos. Gracias por los niños, Señor. Gracias por verlos y apreciar lo que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos ha hablado a través del pastor Efraín, porque tú bendices nuestras vidas, porque nos haces llamados, porque nos recuerdas lo que es verdaderamente importante y lo que más vale para nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder aplicarla, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de lo que tu palabra nos comunica en el día de hoy. Que esta semana que está iniciando podamos nosotros vivir, Señor, este mensaje, que tu palabra sea transformándonos y que podamos rendirte honor, gloria y alabanza a ti a través de todo lo que hacemos. Bendice, Señor, estas iniciativas, Padre, que tenemos de estos encuentros de DBS. Nos preparamos para ello con entusiasmo, con alegría, porque es una manera, Señor, en la que podemos profundizar más en tu palabra y ver cómo ella nos llama a cambios profundos y significativos en nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Ponemos esta tarde, los días que vienen, la semana que ha iniciado en tus manos. Bendice tu iglesia, por favor. Que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, podamos reflejar tu gracia y tu amor en cada una de nuestras vidas y vivir conforme a tu palabra, Señor. Oramos así, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, llegamos así al final de este tiempo de servicio, agradecidos primeramente con el Señor por darnos esta oportunidad y también a la iglesia por conectarnos y por seguir siendo iglesia en este tiempo de aislamiento. Que el Señor los bendiga, una feliz tarde. Recuerden a las 5 de la tarde el programa Pregúntenle al Pastor. Y bueno, que el Señor los bendiga inmensamente.